Hola chicos, bienvenidos a mi canal. Para los que no me conocen, mi nombre es Alejandro Núñez. En esta oportunidad estaré hablándoles de un tema muy importante para las personas que quieren comprar un vehículo de segunda mano aquí en Portugal, o por lo menos saber los requisitos que necesitan para comprar. Se puede comprar un carro de segunda mano recién llegado, qué tan económico es, cuál sería mi vehículo indicado, ¿ok? Todo esto se los voy a ir contando a medida también que les cuento parte de mi historia, comprando cierta clase de vehículos, ciertas marcas también. Y de ahí a partir ustedes puedan decidir o puedan tener una perspectiva más amplia realmente de cómo comprar un vehículo, ¿ok? Empecemos. Principalmente, para poder comprar un vehículo aquí en Portugal es necesario el pasaporte y el NIS. El NIF. Ya con eso ya puedes hacer cualquier tipo de contrato, cualquier tipo de intercambio, ¿ok? Darle el dinero a la persona y comprar tu vehículo, ¿vale? Es simple y sencillo. Esa persona tiene que tener una hoja, ¿ok?, de compra-venta, que la pueden descargar por la página. Aquí en la descripción se la voy a dejar para que la tenga ya guardada, o en cualquier momento puedan guardar también el video y puedan descargar esta hoja. Cuando ustedes ya la tienen, la persona firma esa hoja de identidad. Ustedes firman la otra parte, colocan sus datos, colocan la dirección donde vives, ok, ya estaría gestionado la compra. Hay una parte donde colocas el precio, algunos datos también específicos que te pide, tipo el número de pasaporte, el número de identificación de la otra persona. Ya al estar firmado, ya con esa hoja la guardas y ya estaría hecho. Podrías pagar. Tienes 60 días para poder registrar ese documento en los registros centrales, ok, en los registros centrales automotriz. Por ejemplo, en todas las loyas de Ciudadanos se encuentran. Entonces, la más cercana puedes ir a un registro, lo registras. En aproximadamente 15 a 20 días ya está llegando. Anteriormente era una hoja que se le voy a dejar aquí, pero cambió. Ahora le dejo aquí lo que sería el nuevo formato, que es un cartón. Es como un cartón, como el cartón de residencia, muy parecido, pero tiene allí realmente el color del vehículo, qué año es el vehículo, cuándo se fabricó, todas esas características, ¿ok?, del carro o vehículo que ustedes están adquiriendo. Ok, algunas dicas o algunas, digámoslo así, dudas que se pueden presentar. Uno, ¿es factible comprar un carro de segunda mano de alguien que te lo venda, por ejemplo, por Facebook? ¿Se puede? ¿Qué tan delicado es? ¿Sabes qué? ¿A qué nos podemos atener? Mira, realmente yo he comprado carros por Facebook, okay. Tipo, he visto el vehículo. Lo que yo suelo hacer es tomo la foto de la placa, voy al registro y pregunto: mira, este carro tiene deuda, está totalmente legal, tiene todas sus facturas a tiempo pagadas, porque aquí hay que pagar, por ejemplo, anualmente un impuesto para poder circular, y esto va a variar dependiendo del carro, del año, de su fabricación y todo. Puede pasar desde 31 euros, desde 29,90, 31, 35, 40, hasta 100, 115 euros, dependiendo si es un carro 2019, por ejemplo. Mi recomendación es, por ejemplo, si vas a llegar y vienes con un presupuesto corto, cómprate un carro solamente que te lleve al punto A, al punto B. No veas si el carro es que todo le funcione, que tenga algún rayón, que tenga algún choque, porque realmente lo que importa es que vaya al punto A, al punto B y listo. Ya a partir de allí puedes desechar ese vehículo y puedes empezar a comprarte tu vehículo nuevo, que pronto tendré un video en el canal hablándole sobre esta compra, ¿ok? Vale. Ya después que tienes visualizado tu vehículo para comprar, digamos que lo busques por la página, por ejemplo, Marketplace, Costo Justo, también se lo voy a dejar aquí en la descripción del canal. O por ejemplo, puedes ir a una agencia de carros nuevos. Ellos suelen recibir ciertos vehículos por parte de pago. Por ejemplo, si vas a comprar tu carro 0 kilómetros, puedes entregar tu carro usado, ¿okay?, de segunda mano, y ellos luego lo pueden vender. De todas formas, no quiero hablar mucho de esto de los carros nuevos, porque ya les voy a hablar, o ya les voy a tener un video específicamente sobre esto, ¿ok? ¿Qué sucede? Tienen también la parte para comprar en dealer, ¿ok?, o en concesionarios que ya directamente venden carros usados, ¿ok? Y ya luego las páginas de Costo Justo, Facebook, y hay entre una y otra hay otras páginas que ahora no recuerdo, pero en la descripción se las voy a dejar todas para que desde allí ustedes, donde miren,
pueden ir viendo más o menos los precios que se manejan aquí en Portugal por año, puedan clasificar los carros por año y tal. ¿Qué tipo de carro yo recomiendo? El carro que yo pudiera recomendar sería un carro que consuma muy poco, ¿ok? Aquí se clasifican en 3 tipos. Uno, que son los carros a gasolina, ¿ok? Directamente, ya solamente de gasolina, tipo motor 1.2. Yo considero que son carros que consumen muy poca gasolina y saldría rentable, ¿ok? Porque son bastante económicos. Luego vienen los carros que son a gasoil. Son un poco más costosos, pero en términos de... si están en buenas condiciones, ¿ok? Que tienen que estar en buenas condiciones y poco kilometraje, 120 kilómetros, 120.000 kilómetros, 150.000 kilómetros, podría ser rentable porque el gasoil es más económico que la gasolina y tiene a rendir un poco más, ¿ok? Pero la manutención de estos vehículos suele ser bastante elevada, ¿ok? A comparación del carro a gasolina. Luego tenemos el carro a gas. Para mí el mejor, porque son los carros que consumen menos. El gas es más barato, puede costar 0.90 y el precio de la gasolina 1.9 y el precio de gasoil 1.7. De todas formas, les dejo más o menos aquí los precios de cada uno, ¿ok? Para que tenga en ámbitos generales más o menos cuáles son los costos, porque suele variar. Diariamente va subiendo que si 10 céntimos, 20 céntimos, bajan a semana y así. Pero más o menos generalmente lo pueden ver aquí. Bueno, a partir de allí ya tú debes saber, por ejemplo, hay una marca que para mí es bastante económica y yo digo que es un carro que me llevó y me trajo y me hice demasiadas cosas con él, que fue Renault Clio. El Renault Clio y el Renault Megane, tuve los dos, ¿ok? El Renault Megane es un poquito más tecnológico, ¿ok? Tipo 2004 fue el que compré yo una vez y compré un Clio, muy bueno los dos. Entre el Renault Megane y el Clio, porque tiene menos cosas eléctricas y entonces como es más antiguo, carro más viejo, tiende a fallar menos, ¿ok? Y el motor 1.5 gasoil, de verdad que fue excelente, iba, viajaba, venía y fue lo mejor. Ahora, ¿qué me sucedió? Una vez compré un carro que era gasolina, discúlpenme, y este carro consumía mucha gasolina porque era un motor 1.6. De verdad, en la mañana lo encendía, era un Audi, aquí se los dejo, un Audi. Me encantaba mi carro, pero la verdad es que en la mañana lo prendía, iba a Porto, volvía y ya se me iban 30, 40 euros. No fue rentable, fue una mala inversión, me costó mucho para vender ese vehículo. Entonces se lo dejo como referencia para que ustedes sepan que por decir, oye, tengo un Audi, tengo un Mercedes, pero si es gasolina y es un carro que te va a consumir mucho, si tú tienes para mantenerlo, por ejemplo, para llenar el tanque, por ejemplo, a cada 2 días 40, 50 euros, va a ser factible, ok, disfrútalo. Pero si no, no te metas en eso, porque lo que vas a hacer es perder dinero, porque luego nadie lo va a querer comprar. Aquí las personas siempre compran carros que realmente los lleven del punto A al punto B y que gasten lo menos que se puede. Los costos de manutención también suelen ser un poco elevados, entonces es mejor comprarse un vehículo que tenga menos kilometraje y que tenga una manutención bastante recurrente, ¿ok? Que esté en buenas condiciones. Hay otro punto a destacar. Aquí anualmente a los carros se les hace una inspección técnica. Esta inspección suele costar 30 euros, si no me equivoco. Aquí se las dejo, ¿ok? Y le dejo algún punto con más o menos una foto de cómo es lo de la inspección, ¿ok? Más o menos lo que le hacen a los vehículos. Realmente ellos verifican que tengan las luces, que funcionen, que los amortiguadores estén correctamente, que las luces de maletero funcionen, que los limpiaparabrisas funcionen, freno. Hacen todas las pruebas a fondo y que no consuma, que no emita CO2, porque si emite mucho, en ciertas cantidades, está pasando un poco de aceite, el carro no pasa inspección. Entonces, ¿qué te dicen ellos? Te dan un pequeño ticket, que aquí se los dejo también, de color rojo, y te dice, mira, puedes circular por 30 días solamente tú, hasta que repares tu vehículo, luego los traigas para acá para inspección y no te vuelven a cobrar, ok, si está dentro de los 30 días. Si se pasa de esos 30 días, allí sí vas a ver un cobro. Vuelves a pagar 30 euros para poder pagar inspección. Los costos de manutención suelen ser bastante elevados, entonces un punto que los puede ayudar muchísimo es que traten de comprar un vehículo que ya tenga la inspección hecha aquí en Portugal. De verdad, que tenga la inspección hecha por lo menos a un mes. Ya tú sabes que ese vehículo fue revisado, que ese vehículo tiene una inspección, que ese vehículo puede durar por lo menos un año, que no te va a fallar, ¿me entiendes? Es importante porque te puede ahorrar dinero. Los costos, de verdad, mira, un servicio de manutención puede llegar a costar más que el propio vehículo.
Si compraste un vehículo, por ejemplo, en 1.500, 1.800 euros, que te va a transportar del punto A al punto B, pero tienes que colocarle, por ejemplo, pineos, que aquí son los cauchos, ¿no?, que decimos en Venezuela, pineos. Tienes que hacerle manutención, no sé, del aire acondicionado, tienes que cambiar el aceite, ya allí se te van a ir unos 600 euros y el carro te costó 1.500, entonces imagínate, y aparte de eso tienes que llevarlo a inspección, y si no pasa inspección y tiene un amortiguador malo o algo, entonces ya el carro no te está costando 1.500, sino que te está pasando a costar 2.500, ¿ok? O 3.000, ¿vale? Ahora hablemos de otro punto también que es importante, que son si dan propuestas de crédito, ¿ok? Si es posible. Las propuestas de crédito, claro que es posible, pero es diferente porque tú, para comprar un vehículo de contado, solamente necesitas el pasaporte, el NIF, y firmar ese documento y registrarlo, más nada. Ya pasa a ser tuyo y tú vas a conducir, ¿ok? La cuestión que cuando vas a un dealer, por ejemplo, un concesionario, y quieres comprarte un vehículo en crédito, sí, hay muchas formas, de 120 meses, 90 meses, 90 meses, 80 meses, y así sucesivamente te lo dividen, ¿ok? Ellos piden un préstamo a una entidad privada, la entidad privada te lo presta a ti el dinero, ¿ok? Pero para eso sí necesitas por lo menos tener el cartón de residencia en mano. Recibos de vencimiento, IBAN, que sería la cuenta bancaria, y un contrato de trabajo. Es posible que te lo pidan. De todas formas, aquí les dejo los requisitos, ¿ok? Para las personas que ya tienen cartón de residencia y quieren comprarse un vehículo en cuotas, tipo un año de segunda mano, pero ya un poco más costoso, ¿ok? Para la próxima les voy a tener un video de cómo comprar un carro nuevo, si es posible con el cartón de residencia, y si es factible, que es mejor tener un carro usado de segunda mano o tener un carro nuevo, ¿vale? Hemos llegado al final del video, espero que les haya gustado, que haya aclarado algunas de sus dudas. Me despido con esta vista de este parque. Hasta un nuevo video, adiós.